Vamos a ver ahora ese momento de crisis del profeta Elías. Después de llevar a cabo ese plan de Dios de conseguir manifestar ante el pueblo de Israel, ante el rey Ahab, que ese culto a los Baales era un culto absurdo, no habían conseguido nada, que el único culto auténtico y el único Dios verdadero era Yahvé. Sin embargo, poco le dura esa alegría, incluso pese a que se haya terminado también con esa terrible sequía, ¿no? Esa vuelta a la bendición de Dios, ya que está ahí Jezabel, que como reina del reino y además hija del rey de Tiro, ella con todo el poder que tenía podía llevar a cabo lo que ella deseara, con lo cual ella podía seguir manteniendo esos cultos, ella podía aniquilar absolutamente al profeta Elías, podía terminar con su vida, podía hacer lo que quisiera. Es esa incapacidad que siente Elías en ese momento para luchar contra el mal. Él ve que pese a ese poder que tiene Dios, sin embargo, la sensación que da es de que el mal es más poderoso todavía. Es algo que nos ocurre también y nos puede ocurrir también a nosotros en cualquier momento, ¿no? Ese mal que nos rodea, esa fuerza del mal que a veces nos parece que no hay forma de superar, que aunque el bien sea bien, sin embargo, a veces nos puede resultar también demasiado poderoso ese mal, ¿no? Es esa sensación que tiene en este momento el profeta Elías y por eso entra en crisis. Ve que no hay solución ante esa situación que está sufriendo el pueblo de Israel debido a esos gobernantes. De esa manera se manifiesta esto. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. De primeras, él ve que su vida corre peligro, lógicamente, porque Jezabel va radicalmente a por él, con lo cual huye. Pero no es simplemente eso, sino que, como decíamos, es esa sensación de incapacidad, de no poder llevar a cabo eso que el Señor le pide, que por mucho que lo intente, por mucho que el Señor lleve a cabo esos prodigios, sin embargo, el mal parece que siempre supera todo bien y está por encima de toda circunstancia. De esa manera, como nos relata el pasaje, caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «Basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Siente esa frustración de no ser capaz de llevar a cabo el plan como cree que Dios desea que se lleve. Esa sensación de incapacidad, de que al final ese fracaso, ese mal, está por encima del bien, pero por su culpa, porque él no es capaz de hacer más. De esa manera se acostó y se durmió bajo esa retama, pero un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Y aquí es esa manifestación de este enviado de Dios que le manifiesta eso, ese levántate y come. Bueno, pues Elías hace caso, se levanta y come, pero sin embargo simplemente se vuelve a acostar y se duerme de nuevo. Es decir, esa comida, ese alimento que le pone el ángel, que era pues una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua, digamos que no le basta para llevar a cabo esa misión que el Señor le pide en ese momento. En este caso nos podemos sentir muy identificados también nosotros en relación a el alimento que nosotros también tenemos espiritual. Aquí siempre la Iglesia también ha visto una prefiguración de la Eucaristía, y es esa situación también en nuestro caso de cómo recibo yo al Señor en la Eucaristía, cómo recibo yo también o cómo llevo yo a cabo mi oración, cómo acojo yo la palabra de Dios. Es decir, todo ese alimento espiritual que el Señor me ofrece en mi vida no es simplemente el hecho de recibirlo, sino de acogerlo, de cómo lo llevo yo a cabo. Porque en este caso, igualmente Elías también come y bebe, pero eso no le ayuda, simplemente es como un alimento, él lo ve como un alimento para simplemente sobrevivir, nada más. Pero inmediatamente vuelve otra vez el ángel, le toca de nuevo y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Bueno, pues es en este caso, esta segunda vez, cuando ya Elías acepta ese alimento y esa bebida de una manera diferente. Y hasta el punto de que ese alimento y esa bebida le ayudan a levantarse, pero no solo a levantarse, sino que con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Igualmente, nosotros tenemos que ser conscientes de cómo recibimos esos dones, esos regalos del Señor, porque en la medida en que nosotros
los recibamos convenientemente, en esa medida actuarán en nuestras vidas. Tanto sea la Eucaristía, la palabra de Dios, nuestros tiempos de oración, es la importancia de tener esa actitud que en este momento ya también recibe Elías, de manera que ese alimento tan especial le ayudará para poder pasar 40 días y 40 noches sin más alimento hasta llegar al Horeb. Bueno, pues es esa sensación de ser capaz por fin de atravesar ese desierto, esa tierra baldía, porque lo único que necesitaba precisamente era ese alimento espiritual, no eran sus propias fuerzas, un alimento físico, sino esa gracia de Dios. Y de esa manera llegará hasta este monte, el monte Horeb, ese monte de Dios que recordamos cómo es ese monte tan especial donde ya había habido esas otras manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Ese viaje será un viaje extenso. Recordamos, él estaba en el Reino del Norte, aquí está el mar de Galilea, el monte Carmelo. Bueno, pues él descenderá hasta la península de Sinaí, hasta el sur de la península de Sinaí, donde se encontrará ese monte Horeb. Ese monte Horeb, aquí vemos, bueno, pues precisamente ese camino que tuvo que llevar el pueblo de Israel para ir desde la liberación de la esclavitud de Egipto hasta el monte Sinaí y luego ascender esos 40 años para conseguir entrar en la tierra prometida. Bueno, pues es esa nueva situación, esos 40 días, esa identificación con esos 40 años del pueblo de Israel, en los cuales esos 40 días con sus 40 noches tendrá que hacer Elías ese camino a la inversa que había llevado a cabo el pueblo de Israel para encontrarse en ese lugar tan especial, en ese lugar santo, el monte Sinaí, donde había habido ya esas teofanías de Dios. Tenemos aquí ese monte Sinaí. Y cuando llega, lo que hace es esto. Allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. Él llega a ese monte de Dios, pero lo que hace es esconderse, es protegerse, recluirse. Igualmente es esa sensación que nosotros también podemos tener de ese miedo, esa necesidad de protegernos, de huir de las situaciones, de nuestras realidades y tratar de pasar esa experiencia, en la oscuridad. Y en la oscuridad más absoluta, como en este caso Elías, sin esa luz de Dios. Pero en ese momento le llega la palabra del Señor, preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías? Le manifiesta eso, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces oculto en la cueva, oculto en la oscuridad? Y aquí Elías le manifiesta lo que le manifiesta. Ardo en celo por el Señor, Dios del universo, y le va comentando sus circunstancias y le deja muy claro que él es el único profeta de Dios que queda y que buscan su vida para quitársela. Es decir, tiene ese miedo a esa situación y esa frustración. Y Dios le responde, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Es ese salir de esa reclusión, salir de esa oscuridad para descubrir realmente a Dios en mis circunstancias. Y es ahí cuando ya Elías se plantea salir de esa situación. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Bueno, pues es esa manifestación que recordamos cómo era, vamos a ver en un momento cómo era esa manifestación, esa teofanía que había ocurrido y que era tan conocida de Dios en el caso de Moisés y del pueblo de Israel. De la misma manera, igual que con ese huracán violento, después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Tampoco descubre al Señor en ese terremoto. Después de ese terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Aquí es igualmente esa situación, cuando nosotros estamos ante una prueba dura, una situación difícil, es esa necesidad y eso que habitualmente le pedimos al Señor de que transforme eso, de que rompa, destroce todo eso, erradique toda esa circunstancia, es decir, una manifestación de Dios poderosa, potente, como decíamos, era lo que había ocurrido previamente en el monte Sinaí. Esa manifestación tan potente a través del fuego, del huracán, del terremoto, que en el caso de Moisés era como se había manifestado el Señor en ese mismo lugar. De esa manera recordamos cómo aparecía en Éxodo.
La montaña de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Es decir, esto mismo es lo que está esperando Elías que vuelva a ocurrir, esa manifestación de Dios que le ha llamado a ese lugar, pero poderosa, potente, de manera que eso erradique absolutamente todo ese mal que él siente que está en su vida y que está en ese momento en el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, después del fuego, el susurro de una brisa suave. Es decir, es esa contraposición. Aquí en este momento es ese gran cambio, ese grandísimo contraste en esa figura que aparece de Yahvé, de Dios, en el Antiguo Testamento. Era esa figura poderosa, potente, lo que decíamos, ¿no? que se manifestaba en esa teofanía del Sinaí previamente, y de repente lo que se muestra es algo absolutamente contrario. Es esa manifestación de Dios como ese susurro de una brisa suave, es decir, algo que aparentemente no puede cambiar nada, pero que sin embargo lo cambia todo. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Ahí es donde realmente Elías redescubre a Dios. Él tenía también esa concepción de Dios, esa concepción de Dios que él había ido descubriendo paulatinamente a lo largo de su vida, pero es en este momento clave en su vida cuando Dios le manifiesta también esta otra faceta de su ser, de su existencia. Esa faceta que para Elías, pese a esa relación tan íntima, pese a ser ese gran elegido de Dios, ese grandísimo profeta, sin embargo todavía era desconocida. Le llegó una voz que le dijo, de nuevo la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responderá absolutamente lo mismo, es exactamente ante esa misma pregunta la misma respuesta que le manifiesta Elías: ardo en celo por el Señor, Dios del universo, todas sus circunstancias, lo que están sufriendo, quedo yo solo y busca mi vida para quitármela. Pero es el gran cambio. La respuesta es la misma, pero la actitud es absolutamente diferente. Ese susurro de esa brisa suave ha transformado completamente a Elías. Él responde lo mismo, pero ya su actitud es otra. Él ha descubierto que realmente Dios no va a cambiar sus circunstancias. Dios lo que ha hecho ha sido cambiarle a él, y de esa manera él ahora ve sus circunstancias de una manera absolutamente diferente. Y es en ese momento cuando Dios le manifiesta: anda, desanda tu camino. Es decir, vuelve otra vez a donde estabas y lleva a cabo esa misión que yo te encomiendo ahora que tú te has transformado y que puedes llevarla a cabo, porque has descubierto que la fuerza no está en ti, ese poder para vencer al mal no está en ti, para nada, sino que está absolutamente en mí, en mi poder y en mi gracia. De esa manera es como Elías supera totalmente esa crisis y es capaz de desandar su camino, volver otra vez al reino del norte. En concreto, le pide que vaya a Damasco y ahí llevar a cabo esa nueva misión. Bueno, pues recordamos cómo luego ya para más detalles volvemos otra vez a leer la palabra de Dios, ya después de cumplir toda esa misión, de elegir también por mandato de Dios a su discípulo Eliseo, es ahí cuando Dios ya por fin le envía ese carro de fuego y le arrebata a los cielos, para que reciba ese premio que ya por fin él ha conseguido por sus medios también, porque ha acogido esa palabra de Dios, ha acogido esa gracia de Dios y ha sido capaz de llevar a cabo esa misión por la gracia de Dios. Bueno, pues es un poco lo que nos manifiesta el Señor a través de este pasaje. Tantas cosas que nos puede manifestar, ¿no? Pero dentro de esas posibilidades y de todo lo que el Señor nos puede decir a cada uno en estas circunstancias, estas son cuestiones ya, digamos, clave. De primeras también, como aparece en el profeta Oseas, ¿no? Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Es decir, muchas veces lo que tratamos es de planificar incluso lo que Dios tiene que hacer con nosotros, o lo que Dios tiene que hacer con los demás, lo que Dios tiene que hacer en la vida. Y sin embargo, al final, evidentemente, no es tanto amoldar a Dios a mi conveniencia, o amoldar mis circunstancias a mi conveniencia o a mi criterio, sino evidentemente yo amoldarme a los planes de Dios, a los caminos que Dios me vaya marcando, porque evidentemente será, como el Señor dice, sus planes y sus caminos.
Igualmente como manifiesta también luego en Isaías, en el profeta Isaías. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Evidentemente, lo que yo pueda concebir, lo que yo me pueda imaginar o a lo que yo pueda aspirar no tiene nada que ver con los planes, los proyectos y los pensamientos de todo un Dios en mi vida.